hay un discurso que escuchamos muy habitualmente en el que se dice inmigración sí, por supuesto, pero legal, porque podemos atender a todo el mundo que quiera venir de forma ilegal, debemos hacerlo. ¿Hasta cuál es nuestra capacidad? Se habla del discurso de invitar, que estamos invitando a la gente a que venga, de que es imposible gestionar todas estas situaciones, el efecto llamada, todas estas cuestiones, ¿no? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo os posicionáis? ¿Cómo creéis que se posiciona y se debe posicionar Cáritas ante una pregunta, ante una expresión tan habitual, si me permitís, o por lo menos yo la he escuchado muchas veces, ¿no? Inmigración sí, pero legal, ordenada, controlada, etcétera, etcétera. Y lo dejo ahí para que quien le apetezca arranque. Yo siempre que oigo esta afirmación, que es políticamente muy correcta, sí, yo estoy de acuerdo con la migración, pero cuidado, que sea legal. Yo siempre me pongo un poquito en guardia, porque intento ver desde dónde está construida esa afirmación. Vamos a partir de qué piensa la Iglesia sobre las migraciones o la doctrina social de la Iglesia, que de alguna manera es uno de los aportes de pensamiento que debe estar presente en la acción de Cáritas. Pues para la doctrina social de la Iglesia, la inmigración es un derecho humano básico. Hay un derecho humano básico a emigrar, igual que hay un derecho humano a no emigrar. Y desde esa perspectiva, todo derecho tiene una regulación. Pero la regulación lo que no puede impedir es el ejercicio del derecho. Detrás de la afirmación de inmigración sí, pero que sea legal, normalmente lo que se afirma es una serie de limitaciones que prácticamente impiden el ejercicio del derecho. Por otra parte, esta afirmación esconde una visión puramente utilitarista o mercantilista de la inmigración. Cuando se afirma esto, normalmente lo que está detrás de esa afirmación es que sean legales porque los necesitamos. Cuando no los necesitemos, ya no serán legales o no los legalizaremos. En definitiva, la consideración del inmigrante como una mercancía que nos conviene para nuestro mercado o para que ejercite determinados trabajos que los españoles ya no queremos ejercitar. Entonces me gustaría afirmar eso, la regulación del derecho no puede impedir su ejercicio. Y esta afirmación no puede convertirse en ver la emigración como un puro fenómeno económico o mercantil, porque olvida lo que la inmigración tiene de positivo, lo que aporta la inmigración de apertura, de conocimiento mutuo, de enriquecimiento de las sociedades. Y solo por eso también, eso debería estar en la balanza también de los responsables públicos a la hora de dotar de instrumentos legales o de instrumentos administrativos a las personas que llegan a nosotros. No simplemente la visión puramente económica o puramente mercantilista, sino también esta otra visión de ver la emigración como un fenómeno que enriquece a las sociedades receptoras, que rejuvenece a las sociedades receptoras, que nos abre a nuevas dimensiones y abre la mente de las sociedades receptoras. Y ese también tendría que ser un elemento a contemplar cuando se hable de la legalización. Por lo tanto, detrás de estas afirmaciones políticamente tan correctas, la gente de Cáritas tenemos que ver un poquito más allá, tenemos que mirar detrás del escenario o detrás de las afirmaciones en que muchas veces se sustentan este tipo de consideraciones. Muchas gracias, Mariano. ¿Alguien más que se anime a responder esta pregunta? Venga, Ana María. A ver,
Yo creo que partimos también en general, ¿no? Las personas que estamos en esta acogida, de pensar que la persona no es ilegal. Lo que es ilegal igual es su situación administrativa o alegal o como lo queramos llamar, ¿no? Entonces, no sé, creo que lo que encierra este tema es el miedo que en general tiene la sociedad, ¿no?, a afrontar los cambios que puede producir el hecho de ver personas de otra cultura diferente, con otras actitudes, otra forma de vestir o de ser diferente, ¿no? Que parece como que lo tuyo te lo van a cambiar. Y ese miedo es un miedo como muy visceral y muy difícil de salvar. Y entonces ahí nos ponemos el parapeto, sí, pero que sean legales, porque esto va a ser una invasión, porque no sé qué. Y no vemos toda esa otra parte que comentaba el compañero, ¿no? De que hay que ver que las personas que vienen, primero, tienen derecho, porque muchas veces se les está impidiendo desarrollarse en sus países porque nosotros mismos estamos haciendo una depredación total de su sistema de vida, ¿no? Entonces, no les queda más remedio que venir. Yo creo que la mayoría de la gente que viene aquí es porque en su país no ha encontrado ya otra manera de seguir adelante y es la única opción que le queda. Entonces, desde ese punto de vista, el ser humano tiene derecho a moverse y aparte que si echamos la vista atrás en la historia historia del ser humano es una historia de migración, siempre. Nos hemos movido todo el tiempo. Muchas gracias. Sí, creo que se ha cortado. Bien, bien, bien. No sé si se me ha oído. Perfectamente, perfectamente. Muchas gracias, Ana María. Venga, Vale. Babacar, Rosa, ¿quién se anima? Sí, bueno, venga, creo que yo estoy en una situación que a lo mejor, bueno, yo siempre tengo que dar, bueno, algunos ejemplos, ¿sabes? Porque como inmigrante y todo eso. Y que el hecho de una inmigración legal, bueno, sí, porque nosotros como senegaleses y todo, pues, cada uno hemos tenido un amigo, un familiar que ha venido con partera y a lo mejor se ha quedado dentro del mar y todo eso. Todo es todo un rollo. Pero dentro de este legal, yo creo que, ¿qué debo hacer los gobiernos dentro de este legal? A lo mejor intentar facilitar un poquito las cosas para que al menos la gente que se va que cojan las pateras para entrar en España o lo que sea, lo pueden hacer legalmente. Y digo también que el término legal, donde hay el término legal e ilegal, porque aquí te llaman una persona ilegal. Y yo creo que nosotros como inmigrantes, creemos que el término ilegal es un término que hoy en el día que no tiene que existir, porque nadie en este mundo no es ilegal. Y bueno, puede ser la entrada de una manera en un país puede ser ilegal, pero una persona tiene sus derechos, tiene sus cosas, porque lo que pasa con una persona que está en su país, que huye la guerra, la pobreza, el hambre, que deja todas sus familias y todo eso, para ir en otro país es a lo mejor en una búsqueda de una vida mejor, de una vida que a lo mejor no la ha tenido antes en su país. Es por eso digo que yo en mi caso hablo de los derechos humanos, sobre todo de los derechos humanos. Es que la gente tiene que concientizar que cada persona que viaja de un lugar a un otro, que sea de blanco, negro, musulmán, cristiano, él tiene sus derechos. Y lo que pasa es lo que tenemos que hacer, lo que la gente tiene que hacer es pensar que esta persona tiene sus derechos. Y a lo mejor que todo el mundo tiene derecho a migrar, que no todo el mundo tiene derecho a buscar una vida mejor. Y es por eso el término inmigración legal, sí, pero digo que los gobiernos deben intentar a lo mejor facilitar la manera de las personas que no están dentro, que están fuera, la manera una manera más fácil de entrar en este país. Muchas gracias. Rosa. Bueno, pues yo partiría de que de entrada el derecho humano está por encima de cualquier
forma administrativa, porque yo nunca hablaría de ilegalidad, hablaría de procedimientos administrativos que hacen eco de una ley que puede ser o no puede ser justa. A lo mejor nos tenemos que plantear que la ley de extranjería no es una ley que está adaptada a la realidad. Y como bien decía el compañero Mariano, es una ley que acaba utilizando a las personas como una mano de obra. Ahora me sirves, ahora no me sirves. Ahora veremos un poquito, ¿no?, con todo el tema de la campaña de irregularidad sobrevenida que se está lanzando desde Cáritas, que me parece interesantísimo y que al final lo que nos hace un poco es eco de esa situación de injusticia en la que utilizamos a las personas como una mano de obra hasta que nos sirven y después las dejamos al margen sin ningún tipo de derechos. Sería interesante el recordar un poquito por encima, porque además en la primera sesión de las jornadas ya se estuvo viendo que una persona no emigra así porque así, no sale de su casa así porque así, ¿no? Un momento, ¿por qué no me pasa? Vale, ya está. No olvidemos que cuando alguien sale de su país y sobre todo cuando alguien arriesga su vida es porque está saliendo de algo todavía peor, o sea, el conflicto, de que están buscando a su familia, de que los están masacrando, de que se están quedando sin nada, o que la situación económica pues les está obligando pues a intentar buscar una vida mejor como cualquiera de nosotros haríamos con nuestra familia, con nuestra gente. ¿Acaso es ilegal que intentemos estar vivos? Como las personas refugiadas que vienen aquí, que también sería otra parte para poder hablar, ¿no? ¿Por qué se están denegando tantas solicitudes de asilo cuando realmente son necesarias? La situación económica y luego el cambio climático, que tanto tiene que ver con la forma de vida que tenemos en los países de desarrollo, que al final están pagando un precio que es más nuestro que de ellos, ¿no? Yo creo que de esto tenemos que ser conscientes y hablar de legalidad o de moralidad, diría yo, ¿no? Porque el hacer que una persona sea ilegal o se considere ilegal cuando es simplemente algo administrativo, pues no creo que sea moral tampoco. Y ya Juan Pablo II ya nos decía que la condición de irregularidad no habla de ilegalidad, ¿eh? Y me pareció súper interesante que estuviera esta palabra. No permite menoscabar la dignidad del emigrante, el cual tiene derechos inalienables que no pueden violarse ni desconocerse. Esto es fundamental. Y luego, como ha dicho nuestro compañero, ninguna persona es ilegal. En ocasiones las leyes pueden no ser justas y así está ocurriendo con la ley de extranjería. Y bueno, esto es un poco, ya lo conocéis, lo hemos cogido de la campaña de irregularidad sobrevenida y es un poco lo que estabais comentando antes, ¿no? Que una situación administrativa no puede ser una ilegalidad y más cuando está basada en una ley que no se ajusta a la realidad de las personas, que las utiliza como algo mercantil, ¿vale? Irregularidad sobrevenida se entiende a esta situación que padece una persona extranjera que tenía un permiso de residencia o de trabajo y no puede renovarlo o prorrogarlo. También a la situación de un solicitante de protección internacional y de asilo que no se le admite a trámite y se le deniega, ¿no? Tendríamos que pensar por qué se están denegando tantas situaciones de asilo. Y ante esto, pues Cáritas tiene una respuesta muy clara y a mí me encanta esta campaña, de hecho la estamos preparando ya en nuestra diócesis, porque me parece que es una campaña muy atrevida y que las cosas también hay que decirlas claras cuando se trata de las personas. Plantea una propuesta de integración social basada en criterios de arraigo social, poniendo en valor las raíces de las personas de la comunidad donde trabajan y viven y de la vecindad. De esta forma queda garantizada la renovación o el acceso de estas personas a una situación administrativa regular y, por tanto, al disfrute de derechos básicos. Y ahora dejo de compartir pantalla, pero que vamos, completamente de acuerdo con mis compañeros que una persona nunca puede ser ilegal y que lo tengamos muy claro y que como Cáritas seamos capaces de hacerlo llegar. Muchas gracias.